Bienvenido nuevamente a Ciencia SOS. Ahora vamos con la segunda parte de las reacciones nucleares. Perfecto. En las reacciones nucleares que vimos en el video anterior podemos determinar distintos átomos que se fueron formando a partir de la emisión de algunas de estas partículas que están acá. Y también podemos ahora reconocer que hay cierta similitud en algunas características de estos átomos. Por ejemplo, el número másico del carbono es 14 y el número másico de este nitrógeno también es 14. Distinto número atómico, igual número másico. A esos elementos se les llama isóbaros. ¿Bien? Fíjense ahora en estos dos elementos. Tienen igual número atómico y distinto número másico. Los elementos que presentan igual número atómico y distinto número másico, como estos dos, son llamados isótopos. ¿Sí? Y existe otra característica que los hace similares a algunos de ellos. Fíjense bien. Si al boro yo le calculo el número de neutrones, 12 menos 5 me van a dar 7 neutrones. ¿Sí? Y fíjense en este átomo. Si a 13 le resto el 6, voy a tener también 7 neutrones. Por lo tanto, estos dos elementos químicos presentan igual número de neutrones. Y aquellos elementos que tienen igual número de neutrones son llamados isótonos. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿cierto? Muy bien. Fíjense, seguramente alguno de ustedes está pensando en este minuto cómo podremos clasificar a un elemento como radiactivo. ¿Ya? Yo les voy a dar algunos datos. Ya sabemos que un núcleo atómico contiene a protones con la misma carga, donde existe una repulsión. Para disminuir esa repulsión están los neutrones. Eso quiere decir que cuando un átomo tiene un alto número de neutrones, es un indicio para clasificarlo como un elemento radiactivo, ya que si hay un alto número de neutrones es para estabilizar el núcleo atómico, es para estabilizar a los protones. ¿Ven? Mientras más neutrones tenga un átomo, más radiactivo será. Veamos otro dato importante. Resulta que en la literatura aparecen unos números llamados números mágicos. Si un átomo tiene protones o neutrones igual que los números mágicos, sería un átomo estable. ¿Cuáles son esos números? Veamos. El 2, el 8, está también el 20, el 50, el 82 y el 126. Entonces, si tenemos un átomo dentro de esos números, podemos clasificarlo como estable. Veamos un ejemplo. El calcio tiene 20 protones. Y si se fijan, está dentro de los números mágicos. Por lo tanto, sería estable. Incluso si nosotros restamos los protones y los neutrones de este isótopo del calcio, veríamos que también tiene 20 neutrones, por lo tanto este isótopo es altamente estable. Otro ejemplo podría ser el uranio 92, 235. ¿Cuántos protones tiene? 92. Y no está dentro de los números mágicos. Y si restamos 235 a 92, eso me va a dar 143. ¿Cierto? 143. Y no hay ningún número mágico con 143 neutrones, por lo tanto, el uranio 235 sería un átomo inestable. De hecho, el uranio 235 se conoce como el uranio enriquecido y se utilizó para el diseño, se utilizó para las bombas atómicas, ya para generar toda esa energía destructiva. Como pueden ver, la energía que se libera de una reacción nuclear se puede utilizar con distintos fines. Algunos no son tan positivos como las bombas atómicas, pero otros pueden ser muy beneficiosos para el ser humano. Por ejemplo, se puede utilizar en la medicina nuclear para atacar ciertos cánceres, sobre todo con radiaciones gamma. ¿Ya? También se puede utilizar para los reactores nucleares, para darle energía, para sacar calor de la reacción nuclear y poder desarrollar los procesos que se generan en un reactor nuclear y de ahí obtener electricidad. Es decir, el uso de la energía nuclear es bastante variada. Hay problemas que se deben resolver, por supuesto.
y ustedes lo pueden investigar por sí solos, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que estos elementos químicos llamados isótopos tienen una vida media, ¿ya? Un tiempo de desintegración. La vida media es el tiempo que requiere un átomo para desintegrarse en la mitad de su masa, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un átomo, como puede ser el oxígeno, supongamos que tenemos el oxígeno y que tenemos 200 gramos de oxígeno y que su vida media es de 5 días, ¿ya? 5 días. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que si yo tengo 200 gramos, a los 5 días, a la primera vida media, la masa se va a desintegrar a la mitad y van a quedar solo 100 gramos. El resto se desintegró, ¿ok? Por lo tanto, el 50% se desintegra y el 50% me queda cada vez que pasa una vida media. 5 días. Veamos 5 días más. 10 días. La masa se va a desintegrar a la mitad y me van a quedar 50 gramos. ¿Ve? ¿Qué significa entonces? Significa que el 75% de mi átomo se desintegró y solo me está quedando el 25% del átomo. ¿Ve? Ese es el periodo de semidesintegración o periodo de vida media. Podemos continuar acá 15, 25 y así ir disminuyendo cada vez la mitad de la masa del átomo, según las vidas medias que nosotros queramos calcular. Hay elementos que tienen vida media muy corta, que duran unos segundos, ¿ya? Mientras que otros tienen vida media muy larga, como por ejemplo el carbono 14, este que está acá. Tiene un periodo de vida media de 5.736 años. Es decir, pasado recién ese tiempo, se desintegra la mitad de la masa de ese átomo. ¿Ven qué interesante? Sí, muy bien. Entonces, esas son otras características que nosotros podemos determinar de las reacciones nucleares, como muchas otras que nos van a quedar quizás en el tintero, como se dice, ¿ya? El porcentaje de abundancia es otro tema interesante. Si ustedes se fijan en la tabla periódica de los elementos y buscan a este átomo, cualquiera, ¿eh? Todos los átomos tienen isótopos, ¿ya? Y si buscan a este isótopo, no lo van a encontrar. Si buscan al carbono, lo van a encontrar, cierto número atómico 6. Pero el 14 no, tampoco van a encontrar el carbono 13. Lo que aparece en la tabla periódica del carbono es 12,011, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? La masa que aparece en la tabla periódica de los elementos no es el número másico, sino que es la masa atómica del elemento químico. ¿Y qué es la masa atómica? Es el promedio de la masa de los isótopos. ¿Ya? Por ejemplo, el carbono 14, el carbono 13 y el carbono 12 tienen distintos porcentajes de abundancia en nuestro planeta. Si mal no lo recuerdo, el carbono 12 es el más abundante, un 98, algo por ciento. Lo sigue el carbono 13 como un 1,1 y algo más de por ciento, y solo pequeñas trazas del carbono 14, el menos abundante. ¿Ve? Entonces, ¿qué se hace después? Se multiplican los porcentajes de abundancia por el número másico y se saca un promedio y se ocupa aquí. ¿Ah? Y se usa para la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica tenemos la masa atómica promedio de los isótopos de cada uno de esos elementos. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿cierto? Bueno, chicos, espero que les haya servido este viaje por el fascinante mundo de la física. Aquí en Ciencia SOS.